Queridos hermanos y hermanas, en este día en que iniciamos la liturgia del Tríduo Pascual con la celebración de la Misa Crismal, hemos escuchado una vez más este pasaje tan maravilloso de Jesús en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y al final Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Queridos hermanos de las diócesis de Rancagua y San Bernardo, queridos sacerdotes, representados en esta Santa Eucaristía por aquellos que ejercen como vicarios generales y hacen las veces del obispo en muchas circunstancias en ambas diócesis. Hemos sido ungidos, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en este tiempo especial que vivimos, todos nos damos cuenta con mucha claridad de que muchas cosas han de cambiar. El Señor está hablando al mundo con su manera suave y al mismo tiempo clara. Y también, queridos hermanos sacerdotes, nos está hablando a nosotros. Estos óleos que bendecimos y con los que ungimos son los óleos con que a nosotros nos han ungido las manos cuando fuimos ordenados y a los obispos la cabeza cuando recibieron su encargo pastoral y su consagración. ¿Y en qué consiste o debe consistir en este tiempo actual de crisis en el mundo, en las instituciones, en las personas? Nuestra conversión. Primero, en volver a confiar en el Señor con más fuerza aún. Conviértete y te convertirá. Él es el que nos transforma. Pero hay que ponerse en sus manos y para eso hay que abandonarse y para eso hay que dejar de lado tantas pequeñas cosas que nos distraen, o algunas veces grandes cosas que en nuestra vida nos distraen del Señor. Pequeñeces, cosas que nos hacen estar pendientes de nosotros mismos, pequeñas discusiones, historias antiguas, hechos del pasado, ofensas a Dios que todos tenemos. El Señor, cuando viene a convertirnos y nos encuentra humildes y entregados, borra todas nuestras iniquidades y pecados, como dice la Escritura. Pero hay que dejarse. Queridos hermanos sacerdotes, en un momento más vamos a hacer y renovar nuestras promesas sacerdotales. Vamos a volver a decir que sí al Señor. Y seguro que todos queremos hacerlo del fondo de nuestro corazón. Pero algunas veces nos encontramos con nuestras miserias, con nuestras dificultades, con nuestra propia historia. Y quizá sentimos que no somos capaces, que no podemos, que la carga es mucha. Y entonces Jesús nos sale al paso de nuevo y nos dice: mi yugo es suave y mi carga es ligera, porque confiamos en Él, porque Él la lleva. Somos simples instrumentos, siervos inútiles somos, y los que teníamos que hacer eso hicimos.
Queridos hermanos, la Iglesia nos está exigiendo particularmente en este tiempo, y el pueblo fiel de Dios también, un servicio sacerdotal cada vez más testimonial, cada vez más fuerte y claro, en un mundo donde el pensar en sí mismo se ha hecho como la regla general, en que las palabras del Señor Jesús, yo no he venido a ser servido, sino a servir, parecen pasar a un olvido, pero nosotros no. Nosotros somos Cristo, el mismo Cristo que camina por las calles y campos de Galilea, por las calles y campos de Rancagua, de San Bernardo, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. ¿Y qué ve la gente al vernos? Queridos hermanos, es una buena pregunta. Es cierto que no vivimos cara al que dirán, pero queremos que la gente al vernos descubra el paso cercano, amable, sencillo de Dios. Y cada uno de nosotros en el día de hoy, en que renovamos nuestras promesas, nos volvemos a examinar. ¿Qué ve el pueblo sencillo, el pueblo de Dios, al que yo he sido destinado a servir en mí? Mis actitudes, mis comportamientos, mis palabras, mis comentarios. Y seguramente a la luz de estas breves consideraciones, en este día en que meditamos en nuestro sacerdocio, nos damos cuenta que hay que cambiar cosas. Y el profeta nos vuelve a decir: scindite corda vestra e non vestimenta vestra. No hay que cambiar las cosas externas necesariamente, hay que cambiar en el interior. ¿Y tú estás dispuesto a ese cambio? ¿Y yo? Es que son muchos años, es que ya soy así, es que yo soy así, y muchas otras razones que el paso del tiempo alguna vez se va consolidando en las personas, pero el Señor es más fuerte y nos puede cambiar. Estamos enfrentados a un nuevo desafío: ¿cómo llevar la palabra de Dios en el tiempo actual al pueblo de Dios? Incluso técnicamente muchos de ustedes, todos nosotros estamos enfrentados a nuevas realidades. Lo que hacíamos antes en estas semanas y meses no lo podemos hacer. La predicación de la palabra de Dios en nuestros templos e iglesias, capillas, no se puede hacer. Algo completamente inusitado que nunca antes habíamos vivido. Hemos tenido que recurrir a los maravillosos medios de comunicación, a las redes, a las radios, a la televisión, como en este momento. Queridos hermanos, la Iglesia ha pasado un tiempo de mucho sufrimiento debido a los pecados de nosotros mismos. Pero llega el momento también de acercarse a la resurrección, como caminamos en este triduo pascual, y levantarnos. Ella existe sobre nosotros, su cabeza es Cristo, sus medios son santos, su fin es santo, su fundador es santo, y por lo tanto nosotros somos simples servidores. Podemos haber dado alguna vez un mal ejemplo, podemos haber en alguna ocasión mostrado una cara poco amable de la Iglesia,
pero en la mayoría de los casos, queridos hermanos, y esto es motivo de un agradecimiento de todos nosotros, del pueblo fiel, de su obispo, trabajan sinceramente llevando el calor y el cansancio del día, estando al lado del pueblo de Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo, la gente, además de ser más agradecida, también es más exigente. Estos óleos que vamos a bendecir, que usaremos nosotros mismos para nuestros catecúmenos, para nuestros bautizados, para las ordenaciones, para nuestros enfermos, son una manifestación de Dios que se hace a través de nosotros. 3 pequeños consejos, queridos hermanos sacerdotes, muy importantes en este momento. Primero, avivar el espíritu de oración personal. Orar como Jesús en estas horas que estamos celebrando. Después de la última cena, ora. En las circunstancias más difíciles de su vida, ora. En las más alegres de su vida, ora. Todos los días, a primera hora de la mañana, ora. Orar. La segunda, no dejarse llevar por el espíritu de desolación que puede venirnos en un tiempo difícil, que se junta en muchos casos a otro tiempo difícil. Dios puede más, su brazo va adelante, basta nuestro intento de fidelidad para que Él nos tome de la mano y nos levante como a Pedro. No dejarse llevar por el espíritu, por el mal espíritu de la desolación, según nos ha advertido en tantas circunstancias el Santo Padre Francisco. Y tercero, servir. Servir. ¿Y cómo servimos? Ejerciendo nuestro ministerio sacerdotal, particularmente a través de los medios ordinarios, quizá ahora restringidos por la circunstancia en que estamos, que son los sacramentos de la fe. La gente nos busca para que oremos por ellos, para que les bauticemos a sus hijos, para que los casemos, para que vamos a ver un enfermo. Agotemos nuestra existencia, queridos hermanos, celebrando la Santa Eucaristía, aunque muchas veces estemos solos, aunque algunas veces existan 2 o 3 personas. Es el sacrificio redentor de Cristo que mantiene el mundo girando sobre su eje. Servir. Servir a todos, pero lógicamente con particular amor a los más necesitados, que existen en toda parroquia, en toda diócesis y en toda comunidad. Necesitados del alma, necesitados del cuerpo. Queridos hermanos sacerdotes, querida comunidad, el Señor nos bendice con nuestros sacerdotes, pero hay que quererlos, hay que cuidarlos, hay que respetarlos, hay que ver en ellos al Señor y no solamente a un hombre, un pecador más, que todos nosotros lo somos. Y si así como la Iglesia pide mucho a los sacerdotes porque son otros Cristos, también la Iglesia pide mucho a sus fieles en el respeto, en el cariño, en la cercanía, en el amor y en el cuidado hacia sus sacerdotes. Que ninguno se sienta solo. No es solamente labor del obispo, de los demás sacerdotes, de los más mayores, sino también del pueblo de Dios, que habitualmente lo hace muy bien, pero algunas veces es crítico con una crítica mala, una crítica que sale del camino habitual de la corrección fraterna,
del camino habitual de la confidencialidad y de decir las cosas a la cara como corresponde entre cristianos. Queridos hermanos, el Señor, a través de este bálsamo y de estos aceites que vamos a consagrar, restaña las heridas. Él está restañando en este momento las heridas del mundo con esta realidad que estamos viviendo. Y nosotros, sus ministros, queremos ser instrumentos suyos para curar. Así como hemos elevado en alegría y aplauso nuestras manos hacia todos los que se sirven al Señor en los cuerpos médicos, en las labores públicas, en el servicio de la política en estos tiempos, todos empeñados en salvaguardar la vida de los ciudadanos de un país, del mundo, de la tierra entera, así también nosotros empeñémonos en que Dios ocupe nuevamente su lugar en nuestra patria, en nuestra sociedad, en nuestra política, en nuestra economía, en nuestra fe, porque parte importante de lo que ha sucedido, como lo sabemos muy bien, es que nos hemos descentrado y hemos dejado aquello que es lo central, que es Cristo, su enseñanza, la bienaventuranza, los mandamientos, para ir a buscar otras cosas, para buscarnos a nosotros mismos. Pidamos a la Madre de Dios en este día en que celebramos el sacerdocio, en que celebramos el momento solemne en que Jesús escoge y consagra el cuerpo y la sangre del Señor, como haremos en la misa vespertina, pero sobre todo en que celebramos a nuestros hermanos sacerdotes escogidos por Dios para ser otros Cristos en medio de este mundo, que nos ayude a ser siempre fieles a su Hijo, como ella fue, permaneció, vivió la vida entera al servicio del Señor. Que ella nos ayude a nosotros a vivir nuestra vida entera hasta consumirla completamente, como hemos visto en el ejemplo de tantos hermanos nuestros mayores, de tantos sacerdotes que están muriendo hoy día en países europeos, en Italia especialmente, como vemos en el servicio de todos los días de aquel que va, sacerdote que va a llevar a ver un enfermo a un hospital. Que nosotros también seamos fieles al mandato del Señor Jesús. Que así sea.